Lo dijo en la primera hora. 6:33 en la mañana. 6:33 en la mañana. Muy agradable la mañana como ayer. Menos despejado el cielo que ayer. Ayer teníamos un cielo azul espectacular. Hoy también tenemos el cielo no tan despejado como ayer, pero sí está despejado. 9 grados centígrados de temperatura. Hacia el oriente veo algunas nubes, pero se está despejando. Y hacia el sur sí está despejado, y otra vez el Cotopaxi, majestuoso Cotopaxi, que nos brinda esa gráfica que nos tiene acostumbrados el querido Cotopaxi, ¿no? De lo menos importante, para los fanáticos de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, hoy es el día de Star Wars, ¿no? Para los que somos fanáticos de Star Wars, hoy es 4 de mayo el día de Star Wars, por si acaso. Bueno. Vamos a comenzar nuestro comentario del día de hoy. Tenemos algunos temas en agenda. Quiero primero comenzar actualizando información que nos acaba de llegar hace pocos minutos. Comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía ha formulado cargos contra el presunto autor de violación a una estudiante. Se refiere justamente a la adolescente de 15 años que fue ultrajada por un pervertido que fungía de conductor de una unidad de transporte escolar y que por el principio del debido proceso y porque se presume inocente hasta que no termine el proceso y se declare culpable, porque así es, así funciona el mundo jurídico, hay que tratarlo como presunto. La detención de Darwin Clever JF, dice el comunicado de Fiscalía, se ejecutó gracias a una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado. Sobre el sospechoso pesaba una boleta de captura por la presunta violación a una adolescente en la unidad de transporte escolar que debía llevarla a su colegio. El trabajo coordinado con la Unidad Nacional de Investigaciones contra la Integridad Sexual y el bloque de búsqueda de la Policía Nacional permitió localizar al procesado en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Tras su captura fue trasladado hasta Quito, donde esta madrugada se desarrolló la audiencia de formulación de cargos. Este degenerado ya está acá en Quito. El fiscal especializado en violencia de género, Galeano Balcázar, presentó los elementos de convicción que recabó durante la fase de investigación previa. Con base en ello, un juez de garantías penales dio paso al inicio de la instrucción fiscal, cuyo plazo vencerá en 90 días. Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de violación y además solicitó al juez que disponga la prisión preventiva de Darwin Clever JF, pedido que fue motivado con base en lo que establece el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Luego de conocer los hechos que se habrían suscitado el 21 de abril, el fiscal Balcázar abrió la investigación previa y a la par solicitó que se concedan las medidas de protección establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, entre las que se incluyen prohibición al procesado de concurrir a determinados lugares o reuniones, de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas, prohibición de realizar actos de persecución e intimidación a la víctima y a miembros del núcleo familiar por sí mismo y a través de terceros, extensión de una boleta de auxilio, entre otras. Estas medidas habían sido concedidas por una jueza de garantías penales el 27 de abril. El fiscal del caso también había dispuesto que se practiquen más de 30 diligencias, entre ellas la recepción de 10 versiones. Comparecieron los padres de la víctima, la ex rectora del plantel educativo que hizo mutis camino al foro, esta señora que se hizo la desentendida del tema en un primer momento y no le quedó más que renunciar. El propietario del bus, así como el testimonio anticipado rendido por la adolescente de 15 años, a quien también se le practicó una valoración psicológica. La Fiscalía además pidió la práctica de las pericias médico-legales, toxicológicas, de entorno social, biológica y de genética forense. Estas dos últimas determinarían la existencia del perfil genético del agresor en el cuerpo de la agraviada. El fiscal dispuso el desarrollo de una pericia química a la sustancia encontrada en una botella dentro del bus, que presuntamente fue ingerida por la víctima. Nos lo decía el abogado de la víctima la semana anterior. Ella fue drogada, fue escopolaminada para que este sujeto se aproveche de la adolescente y la viole. ¿Qué más dice? Fiscalía cuenta con videos legalmente periciados de cámaras de seguridad que captaron el trayecto del bus que transportó a estudiantes del plantel educativo. Se suma un análisis de relación de llamadas que se habrían hecho desde el teléfono del sospechoso. Bueno, todas las diligencias
la boleta de captura que se hizo efectiva la mañana de ayer y obviamente la tipificación del delito. Esta es información que ha llegado hace minutos. Se han formulado cargos contra este sujeto que se encuentra bajo prisión preventiva y ya fue trasladado a la capital de los ecuatorianos. Yo sí saludo y me alegro que lo hayan encontrado en pocos días este individuo que además cambió su apariencia. Se había cortado el cabello, pintado el cabello, cortado y pintado el cabello. Se había, entiendo, hecho algún cambio en las cejas para tratar de cambiar su apariencia y se había trasladado a Sucumbíos. Aparentemente el plan de este señor era pasar por el sector de La Hormiga, la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Finalmente fue capturado. Y esta es una buena noticia en el sentido de que uno espera que la justicia actúe con rapidez y con celeridad, sin temor ni favor. En un mundo ideal es lo que uno espera y lo que uno aspira. Ojalá que así funcione. No pasa para todos. Ayer, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del caso del joven afroecuatoriano Jimmy Ocles, que nos visitó hace varios meses en esta mesa de trabajo relatando la agresión, el abuso del que fue objeto, cuando fue confundido o se creyó que era un delincuente y resulta que fue maltratado. Lo trajimos acá a Jimmy, tuvo la gentileza de aceptar una invitación en este espacio y conversó con nosotros sobre cómo fue ultrajado por miembros de la Policía Nacional y por gente del banco privado que está ubicado acá en la Avenida Amazonas frente al centro comercial. Jimmy había presentado una denuncia. Ayer era la audiencia de formulación de cargos y resulta que la postergaron, pero no ha sido pues el primer diferimiento, ha sido el tercero. Jimmy Ocles publicó en su cuenta Twitter: por tercera vez suspenden la audiencia de formulación de cargos en contra de los policías que me agredieron. La primera fecha fue el 11 de abril, la segunda el 26 de abril y la tercera el 3 de mayo. Tortuosa experiencia que la relata Jimmy Ocles en un hilo en su cuenta Twitter. Por estas cosas es que uno no cree en la justicia. Por estas cosas, y traigo a colación esto porque digo, lo detuvieron al acusado de violación de la adolescente de 15 años el pasado 21 de abril en un autobús escolar cuando se estaba trasladando al colegio Dillon a esta chica a la que no le creyeron en un primer momento. No la tomaron en cuenta y pensaban que se había pegado los tragos, cuando resulta que había sido drogada y este degenerado se aprovechó para violarla. Lo han detenido al presunto agresor y uno aspiraría a que la justicia actúe con diligencia. Uno aspiraría, pero aquí tengo un caso en el que está claro que no hay diligencia, pues solo para ciertas cosas hay diligencia. Hay casos que no son mediáticos ni políticos, entonces esos no importan. Allí no hay diligencia, no actúan con la misma velocidad. Jimmy Ocles, ¿qué relata? Este proceso para mí no ha sido fácil. Desde el inicio de la investigación, los abogados de los policías han buscado todas las argucias legales para dilatar el proceso. Tan notorio fue que la jueza resolvió asignar un defensor público y pedir sanción al Consejo de la Judicatura. Para el abogado que anda en Miami, si hubo algo que me dio tranquilidad, fue la enérgica posición de la jueza Rodríguez, quien categóricamente dijo que no permitirá argucias y que el lunes 9 de mayo a las 16 horas se instala la audiencia con el abogado patrocinador o con el defensor público. Lo anecdótico es que los policías llegaron con 4 de sus 8 abogados, pero el de confianza estaba en Miami. Ella es Estefanía Villalba, la gladiadora que asumió mi defensa. Hay una foto que postea Jimmy con su abogada. Señalaba, ella y yo contra el poder del Estado. Honestamente fue muy incómodo compartir el mismo espacio físico con mis agresores, pensar que son policías los que tienen la obligación de cuidarnos. Me cuesta decirlo, pero no confío en la policía. ¿Qué va a confiar Jimmy en la policía si va a un cajero a sacar plata y ya se pensó que era un delincuente? Y lo trataron como tal. Lo tiraron al piso, hubo gente que pensó que era extranjero, que se vaya del país, le gritaron. Relato de Jimmy Ocles. Lo trajeron acá a la Carolina, lo volvieron a maltratar hasta que se dieron cuenta que no era ningún delincuente. Y se quedaron así nomás.
Sería bueno saber si la policía abrió algún tipo de expediente como habían ofrecido en su momento y sancionaron a estos sujetos que agredieron a un ciudadano ecuatoriano por el delito de ser afro. En un país plurinacional, multicultural y pluriétnico. Hay esos estigmas. Vergüenza. Esto le pasó a Fayimi. 3 veces el diferimiento. Por eso es que uno no cree en la justicia. Ahí tienen casos y casos. Aquí se resuelve rapidito lo que es mediático. Lo que no es mediático, para la gente de Poncho, no importa. Que se esperen nomás. Bueno, por ahí quería empezar el comentario, el monólogo de esta mañana, antes de comenzar a hablar de política. Y empecemos hablando por lo que pasó en Miami. Yo decía con gente de mi entorno, ¿no? Yo no salgo de mi asombro. ¿Cómo se puede pagar una fianza de 14 millones de dólares? 14 millones de dólares no son 100 dólares, no son 50 dólares, no son 500 dólares, no son 1,000 dólares. Que para el común de los ciudadanos, 1,000 dólares es un montón de plata. 14 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes? 14 millones de dólares. Bueno, el excontralor Carlos Pollitt, que deberá responder ante la justicia de los Estados Unidos, que a diferencia, qué pena decirlo, pero la justicia de Estados Unidos no es como la justicia ecuatoriana. Y para muestra el caso de Las Torres, creo que esa es la muestra más cercana y más palpable, porque seguramente sin, no sé si llamarle presión, de la justicia de los Estados Unidos, probablemente nunca nos hubiésemos enterado del caso Las Torres, de que había una especie de colusión entre 3 organismos estatales, la Secretaría General de la Presidencia, la Contraloría General del Estado y la Gerencia de Petroecuador para delinquir. Pero fue a través de una investigación que comenzó en Estados Unidos luego de que el sobrino de quien fuera contralor subrogante fue detenido con una maleta llena de plata. De lo contrario, aquí no hubiese pasado nada. En Estados Unidos, que maneja una visión judicial distinta a lo que pasa aquí en el Ecuador, le plantearon una fianza de 18 millones de dólares. Ofreció el doctor Pollitt un arreglo que inicialmente no le aceptaron y finalmente le aceptan 14 millones de dólares, de los cuales 11,5 millones de dólares deberá entregar en bienes inmuebles que no le pertenecen a él, porque se presume de origen ilícito los bienes que están a nombre del doctor Pollitt. Por eso no le aceptaron el pedido de fianza anterior. Y entiendo que estos bienes son de sus hijos, pero se dan cuenta, es un montón de plata. ¿De dónde tienen tanta plata? ¿De dónde tienen tanta plata? Y aquí hay algo que ayer el querido amigo Mauricio Alarcón posteaba en su cuenta Twitter, que es una relación que me parece, como él decía, al ojímetro, pero fantástica. Teniendo en cuenta la remuneración actual del Contralor, la primera autoridad de la Contraloría General del Estado gana casi 5,000 dólares. Gana 4,959 dólares mensuales. Ese es el sueldo de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Vamos a suponer que ese fue el sueldo durante 10 años del doctor Pollitt, porque el doctor Pollitt durante una década fue el Contralor General del Estado, de 2007 a 2017. Ya. Vamos a suponer que él ganaba esos 4,959 dólares, que es el sueldo que hoy tiene la Contraloría, y recibía durante 120 meses. O sea, durante 10 años, ese valor. Y vamos a imaginarnos que el doctor Pollitt recibió ese valor, pero que no se lo gastaba. Que cogía, le hacían la transferencia electrónica bancaria de su sueldo y él no tocaba. Él ponía una cuenta de ahorro programado y no tocaba la plata porque no la necesitaba. Y decidió guardar su sueldo. Guardando su sueldo durante 120 meses sin tocar un centavo, el hombre hubiese alcanzado la cifra de 600,000 dólares al ojímetro. Ese es el ingreso que durante 10 años recibió el entonces Contralor General del Estado. ¿Cómo tiene 14 millones de dólares? ¿Cómo logra 14 millones de dólares? ¿Me explico?
¿Quién tiene 14 millones de dólares allí en bienes inmuebles o en dinero efectivo para pagarse una fianza? Yo, como le decía a alguna gente, yo no puedo creerlo, o sea, es increíble. Yo estoy asombrado y estoy seguro que muchos de ustedes también. Porque claro, la respuesta inmediata es que si no tienes con tu salario, con el sueldo que te pagan mensualmente, la posibilidad de amasar una fortuna para que puedas pagar 14 millones de dólares de fianza y recuperar tu libertad para defenderte en libertad, es porque seguramente tienes plata que la conseguiste de otra manera. Así de simple. Y por supuesto, ahora va a tener la oportunidad de defenderse en libertad. ¿Qué irá a decir? Porque está claro que el doctor Polid es una pieza clave en cualquier entramado de presunta corrupción que se puede develar aquí en el Ecuador, porque fue contralor 10 años. Pero a mí no deja de espeluznarme, como lo dije en su momento respecto del doctor Celi, que fue elevado a la categoría de paladín de la justicia acá, devenido obviamente a menos por una acusación de presunta corrupción. Estamos hablando del contralor, del juez de cuentas del Estado, de aquel organismo que se encarga de auditar el buen manejo de los recursos del Estado. Este personaje que durante 10 años lideró la Contraloría General del Estado, tuvo la chance de pagar 14 millones de dólares en una fianza para recuperar su libertad. Y es, sin duda alguna, una pieza clave, fundamental, para develar cualquier trama de corrupción en el Ecuador. Sin duda, sin lugar a dudas. Y sería interesante, a propósito de un mensaje, gracias contertulio, saber en su momento cómo se controló al contralor, cómo se supervigiló el trabajo del contralor. ¿Cuál era el organismo que se encargaba de auditar al contralor? Porque el contralor es el hombre que audita, no es la cabeza de este organismo que se encarga de auditar el manejo de los recursos públicos. Pero ¿quién audita? ¿Quién controla al contralor? ¿Quién tiene el poder político, constitucional y legal para auditar al contralor? La Asamblea Nacional, la función legislativa. La pregunta es, la función legislativa a lo largo de 10 años, de 2007 a 2017, auditó al contralor, le hizo seguimiento al trabajo del contralor. Tenemos claridad sobre si el trabajo del contralor tuvo la fiscalización y el control político correspondiente por parte de la legislatura. Yo, créanme, estoy sorprendido. Habrá gente obviamente que no se sorprende y hablará desde su propio lugar común y su forma de pensar. A mí el hecho de que un hombre, quien sea, pague una fianza de 14 millones de dólares, cuando está claro que con su remuneración mensual era imposible que le alcance para amasar semejante fortuna, obviamente da que pensar. Da que pensar. ¿Y saben qué? A poner las barbas en remojo. A poner las barbas en remojo. Estoy seguro que mucha gente debe tener las barbas en remojo. Luego de saber, obviamente, de la detención del doctor Polid, de lo que acaba de pagar la fianza y de lo que seguramente hará algunas revelaciones. Y aquí habrá con seguridad personajes que deben estar asustados, que deben estar temblando. Pero yo sí creo que ya con esto uno aspiraría a que el país pueda conocer en realidad cuál fue el alcance de esa Contraloría General del Estado, liderada primero por Polid y luego por Celi. Celi, que además fue ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Nunca se olviden de ese detalle, nunca. No se olviden de ese detalle. Aunque pueda parecer repetitivo y cansón, no se olviden de ese detalle. El transitorio tuvo la chance de hacer un cambio real en la Contraloría General del Estado. Un cambio real. Y no lo hicieron por conveniencia política. No lo hicieron. Pueden dar 50,000 explicaciones. Tuvieron la chance de generar un cambio real en la Contraloría General del Estado. Aquí, por ejemplo, recibo un mensaje interesante. Claro, piensa mal y acertarás, me dice un oyente. Probablemente, no descarte. Los mismos que coimaron deben estar pagando la fianza.
¿Quién sabe? No, uno no sabe. Uno no sabe. Yo sigo espeluznado por los 14 millones de dólares. Son 14 millones de dólares. Una cosa impresionante, ¿no? Una cosa impresionante. Aquí me preguntan, ¿el dinero de la fianza puede ser devuelto o no es responsable? Yo entiendo que no es responsable. Entiendo que no. No sé cómo funciona. Créanme, no sé cómo funciona el tema. No tengo idea cómo funciona el tema. Créame, estimado amigo que me escribió. Pero digamos, de aquí alguna gente con seguridad ha puesto las barbas en remojo para saber justamente qué va a pasar con este tema y cuánto podrían avanzar las investigaciones. Dejemos que la justicia estadounidense actúe como lo hicieron en los previos a lo que luego se denominó como el caso Las Torres. ¿Ok? Bueno, ese es un tema que obviamente, el otro tema que marcó la agenda del día de ayer y que nos dejó espeluznados. Querida audiencia, la calentura no está en las sábanas. La calentura no está en las sábanas. Y está claro que hay una confrontación abierta de aliados políticos, económicos, en lo personal, de viejos aliados, ¿no? Hay una confrontación abierta. Me refiero al presidente Lasso y al exalcalde Jaime Nebot. El día de ayer el presidente Lasso ha hecho una referencia. Ha instado a los últimos alcaldes de Guayaquil a explicar el tema de la inseguridad. Me imagino yo que se refirió el presidente de la República a declaraciones de Cynthia Viteri, hablando sobre el tema de seguridad. Voy a leer la nota del portal Primicias. El presidente Guillermo Lasso hizo un balance de los 3 primeros días del estado de excepción decretado en Guayas, Manabí y Esmeraldas. Hizo duras críticas a las administraciones municipales de Guayaquil sobre su rol en la seguridad de la ciudad. Ayer hizo duras críticas el presidente Lasso a las administraciones municipales de Guayaquil. Lasso indicó que es un problema nacional muy serio y sobre todo en Guayaquil, ciudad a la que calificó como la más violenta e inequitativa del Ecuador. Aquí no quiero generar polémica, pero esto es una realidad. Los alcaldes de los últimos 20 años tienen que decir algo a los ciudadanos sobre el control de la seguridad, dijo en su habitual entrevista, esta vez desde la gobernación de la provincia del Guayas. En los últimos 20 años, Guayaquil ha tenido 2 alcaldes, Jaime Nebot y Cynthia Viteri, ambos del Partido Social Cristiano. Y aquí me detengo. Ayer, 3 de mayo del 2022, por primera vez, el hoy presidente Guillermo Lasso Mendoza ha señalado que hay que mirar el trabajo de las administraciones municipales de Guayaquil durante los últimos 20 años para que expliquen el fenómeno de la inseguridad. Y yo pregunto, ¿Lasso alguna vez en el pasado se refirió o hizo un cuestionamiento al modelo aplicado por el municipio de Guayaquil respecto del tema seguridad? Si es que alguien tiene una referencia sobre eso, sería interesante que la comparta porque yo no la tengo. Lasso lo ha hecho. Lasso lo hizo en el pasado. Porque además hay que recordar, la memoria es frágil en este país. La memoria es corta en este país. Y claro, tenemos una maravillosa herramienta que es la Internet, y dentro de la Internet el Google, donde aparecen todos los repositorios que ustedes se puedan imaginar. ¿Y saben qué me permitió el Google? Hacer un ejercicio de memoria el día de ayer y trasladarme hace 20 años atrás, a una nota periodística del 17 de julio del 2002. 20 años atrás, justo hace 20 años. Nebot alcalde. ¿Sabían ustedes que Guillermo Lasso colaboró con el municipio de Guayaquil, liderando la fundación que permitió la rehabilitación de la terminal terrestre de Guayaquil? Porque la terminal terrestre que hoy tienen en Guayaquil es una terminal totalmente distinta a aquella original que fue mal construida, que tenía problemas estructurales, cuyo segundo piso no servía. Y tuvieron que remodelar la terminal sin perder el diseño original. Para los que conocemos Guayaquil, recordamos aquello. ¿Cómo era la terminal antes? Que se llamaba Jaime Roldós Aguilera. En julio del 2002, el municipio de Guayaquil firmó un convenio con la Fundación
terminal terrestre liderada por Guillermo Lasso, convenio entre Nebot y Lasso. ¿Qué dice, pues, la nota del Universo de hace 20 años? La terminal terrestre pasó ayer a manos de la fundación del mismo nombre que dirige Guillermo Lasso Mendoza, quien ofreció modernizar los servicios. Por cierto, lo hizo bien. Para quienes conocen el terminal de Guayaquil coincidirán conmigo, pues nada que ver con el terminal que había antes. Lo hizo bastante bien, bastante bien. En el despacho de la alcaldía y en medio del ruido de las máquinas y herramientas usadas para remodelar el salón de la ciudad, decía la nota, se firmó el traspaso de la estación de pasajeros. Suscribieron el documento Jaime Nebot Saadi, alcalde de Guayaquil, Antonio André Tarízaga, presidente del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, y Guillermo Lasso, presidente de la Fundación Terminal Terrestre. El alcalde Nebot dijo que la CTG, la Comisión de Tránsito del Guayas, tomó la decisión de asumir el cambio de la terminal luego de 15 años de retraso en la estación. Hace 20 años, Lasso y Nebot trabajaron juntos, el uno desde la alcaldía y el otro asumiendo una competencia con base en un convenio firmado con Nebot. Yo pregunto si en aquella época don Guillermo Lasso, hoy presidente de la República, cuestionó el tema de la inseguridad en Guayaquil. Yo pregunto si a lo largo de estos 20 años, desde aquella época 2002 hasta hoy 2022, hasta ayer o hasta justamente antes de esta declaración de ayer, ¿el presidente Lasso cuestionó el modelo que se aplica en Guayaquil? ¿Se hizo alguna referencia sobre la inequidad? ¿Se hizo alguna diferencia sobre las grandes asimetrías que hay en el puerto principal? Porque Guayaquil es una ciudad que expresa esas grandes asimetrías, pues. Esas grandes asimetrías entre, por ejemplo, la regeneración del centro, el Malecón 2000, la regeneración del barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil, que era el barrio tradicional de los ricos de Guayaquil, muchos de los cuales dejaron el barrio del Centenario para irse a las urbanizaciones de San Borondón, ¿ya? O para irse a Isla Mocolí. Versus Montesinaí, Isla Trinitaria, Mapasingue, La Prosperina, Bastión Popular, Flor de Bastión. Guayaquil es una ciudad que expresa esas grandes asimetrías. Yo quisiera saber si a lo largo de 2 décadas el hoy presidente de la República hizo alguna referencia. ¿Por qué no lo dijo antes? Y hoy se refiere de esa manera y hace este cuestionamiento con un aliado que le apoyó para llegar al poder en las últimas elecciones. Y cuando pasa esto, es que mucha gente pierde la fe en la política, porque muchos políticos no tienen credibilidad, porque muchos políticos dicen una cosa en campaña y otra cosa en el poder, dicen una cosa con unos y luego otra cosa con otros. Un día son aliados de los unos y el día siguiente se enemistan con aquellos que fueron sus aliados. No hay consistencia, no hay sindéresis. Yo sí creo que Guayaquil es una ciudad que, claro, sí ha experimentado un cambio profundo en 30 años. 30 años. Y hablo con conocimiento de causa. Yo nací periodísticamente en diciembre del 92, 3 meses después de que Febres Cordero asumió la alcaldía de Guayaquil. El Guayaquil del 92 no es el Guayaquil del 2022. Es una ciudad totalmente diferente. Pero en esos 30 años de administraciones socialcristianas, Guayaquil también tiene muchas deudas pendientes, muchísimas deudas pendientes. Y una de esas deudas pendientes es la inequidad, las grandes asimetrías que hay en la ciudad de Guayaquil, que no se pueden ocultar. Pero mi punto es, en este comentario, ¿cómo es que hoy el presidente Lasso, recién hoy, cuestiona la situación de Guayaquil y no lo hizo durante las 2 décadas precedentes? No lo hizo antes, lo cuestiona hoy. Hoy se da cuenta que Guayaquil tiene estos problemas y que son estas administraciones municipales las que tienen que responder. Esa es la pregunta que yo hago. Y traigo como referencia esto porque sí estoy convencido de que el político ecuatoriano alguna vez tiene que ser sincero, sensato, coherente y argumentado. Y no son características que por lo general uno encuentra en buena parte de los políticos ecuatorianos, con sus excepciones como todo, ¿no?
con sus excepciones como todo. Entonces sí les dejo ahí este tema para la reflexión y para el análisis. La falta de coherencia. Hoy, como se pelearon, ya se ven y se sacan los cueros al sol. El uno hablando de huevos, el otro devuelve los huevos, el uno hablando de la inseguridad, el otro igualmente le contesta sobre el tema de la inequidad o de la equidad. Y bien dice el dicho, enojados los compadres, se dicen las verdades. Eso que está pasando. Y nos tienen a los ecuatorianos asistiendo a este nuevo espectáculo de la política ecuatoriana, en la que dos aliados resulta que hoy han confrontado. Y se están diciendo de todo. Veamos en qué desemboca esto. Me reservo para mañana, en honor al tiempo, porque ya lo tengo, a Giovanni Atariguana y Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a tener un panel muy interesante sobre el tema laboral. Me reservo para mañana hablar sobre la creación de la Secretaría Anticorrupción. Resulta que la creó Moreno, luego la eliminó Moreno y ahora la crea Lasso. La calentura no está en las sábanas. Mañana lo vamos a comentar en este espacio porque se nos acabó el tiempo. 7:04 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.